El día de hoy vamos a hablar sobre dermatomiositis juvenil. Perdón, que recuerdan de sus celulares, por favor, que los guarden, por lo menos por una hora. Dentro de la agenda de los temas que vamos a abordar, vamos a hacer una pequeña revisión de la historia, la definición, la epidemiología, etiología y patogenia, manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorio y gabinete y en relación al tratamiento. La revisión histórica. En 1863, el médico alemán Ernest Wagner describe por primera vez un cuadro de miopatía inflamatoria con lesiones cutáneas diferentes a otras enfermedades y se denominó como una polimiositis dermatomiositis. En 1887, Henry Umberich introduce el término de dermatomiositis para señalar la asociación entre debilidad muscular proximal, erupciones cutáneas características que son el ítropo y pápulas de Gottron, que esto lo vamos a especificar más adelante. En 1940-1950 se introduce lo que son los corticosteroides sistémicos, en específico la prednisona, lo que revoluciona el tratamiento, reduce la mortalidad y se reconoce la dermatomiositis juvenil como una entidad distinta y que esta, a comparación de la dermatomiositis de adultos, tiene poco o nulo vínculo con lo que es el cáncer. Posteriormente, en 1975-1977, se publican lo que son los primeros criterios clásicos de dermatomiositis juvenil, que estos fueron elaborados por Bohan y Peter, en los cuales se incluyen debilidad muscular proximal simétrica, elevación de enzimas musculares, electromiografía con cambios miopáticos, biopsias musculares donde ya evidenciamos lo que son cambios inflamatorios y manifestaciones cutáneas típicas. Entre 1980 y 1990 hay diferentes avances en lo que es la inmunopatología y se describen autoanticuerpos específicos para miositis. Entre ellos está el anti-M1-2, el anti-Jo1, anti-SRP, y estos demuestran que solo tienen un pequeño infiltrado, sino que también nos indican que ya hay daño a nivel microvascular mediado por complemento. Entre 1990 y 2000 se expande el tratamiento, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Aquí hablan más que todo el metrotexato, la acetropina, la ciclofosfamida y ciclosporina. También incluyen otras técnicas un poquito más novedosas como son las inmunoglobulinas. Y importante también la introducción de lo que es la resonancia magnética muscular, que nos permite dar un diagnóstico más precoz y un seguimiento no invasivo. ¿Cómo definimos dermatomiositis? La dermatomiositis se clasifica como una miopatía inflamatoria idiopática juvenil, esta es la más común a edad pediátrica, y esta se define como una miositis inflamatoria simétrica que afecta predominantemente los músculos proximales, específicamente lo que es el músculo estriado de la piel, con lesiones cutáneas características, y van a haber elevación de enzimas musculares. Aquí un poco de los criterios que había mencionado anteriormente, igual esto los vamos a especificar más adelante. Hablando netamente de lo que es epidemiología, más o menos en 1966 se hacen diferentes estudios en Gran Bretaña, más o menos de 0.4 por 100.000 personas afectadas en la población, y en Estados Unidos de 0.5 a 0.55 por cada 100.000 pacientes afectados. En 1995 a 1998 se estima que en Estados Unidos hay dos grandes registros nacionales en este país, donde se estima que más o menos entre el 16 y el 20% de los pacientes con dermatomiositis se presentan en la edad de la infancia. Según la Asociación Española de Pediatría, en 2020 se estima que más o menos el 16 al 20% de las dermatomiositis que inician en edad pediátrica están entre los rangos entre los 5 y 14 años de edad. Adicional, que tiene una incidencia más aproximada de 3 a 4 por millón de cada niño. Importante también que hay un predominio a lo que es a nivel femenino en Estados Unidos de 2.3 por cada varón
y en Inglaterra de 5 en 1. En Guatemala, que es nuestro país, la verdad es que es bien escaso los datos que tenemos en relación a dermatomiositis. Dentro de los estudios que los más o menos clasifican de forma muy general como una enfermedad mixta de tejido conectivo, se estima que es solo del 0.02 al 0.04, pero se tiene que tomar en cuenta que los datos son escasos acá en nuestro país. La etiopatogenia, dependiendo de donde uno lea, ahí sí que es bien variada la bibliografía. La mayoría define como la etiopatogenia de causa desconocida, pero existen diferentes mecanismos patogénicos. Como hay muchas enfermedades autoinmunes, puede ser resultado de una interacción entre diferentes factores ambientales, factores genéticos, y en comparación del adulto, como se había mencionado anteriormente, estas tienen una menor relación a nivel de neoplasias. Hablando específicamente de lo que es genética, se han asociado diferentes alelos, el HLA y algunos polimorfismos en el gen del factor de necrosis tumoral alfa, que condicionan una mayor producción proinflamatoria. A nivel ambiental, en muchos casos se han relacionados con lo que son infecciones del tracto respiratorio superior o a nivel gastrointestinal. Inmunológicos. Hay un documento donde especifica en esta área que hay factores perinatales, como la transferencia de células maternas hacia el feto durante el embarazo, y esto va a crear un microquimerismo, que esto se va a dar hasta un 80 o un 100% de las personas afectadas, donde las células maternas podrían desarrollar una inmunoreactividad hacia los tejidos propios del individuo y conducir a la enfermedad. Importante conocer de que todos estos factores predisponentes y desencadenantes pueden llevar a la activación del sistema inmunitario por diferentes mecanismos, como son la infiltración de linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas en el músculo con lesión capilar mediada por complemento, y esto a su vez va a producir lo que es una vasculitis inflamatoria. Por tanto, el daño vascular mediado por complemento es un mecanismo importante. El complemento activado induce una mayor liberación de citocinas y una lesión vascular a través de un complejo de ataque a la membrana. Uno de los agentes principales y más relacionados es el interferón tipo 1, que en la dermatomiositis es más evidente. Va a causar una cascada inflamatoria con respuesta al interferón 1, lo que va a provocar una sobreexpresión del complejo de histocompatibilidad clase 1 y la maduración de células dendríticas. Esta sobreexpresión lo que va a llevar es a regular positivamente las moléculas de adhesión que influyen en la migración de linfocitos, lo que provoca una infiltración inflamatoria a nivel del músculo. Dentro de las manifestaciones clínicas clásicas que vamos a encontrar en la dermatomiositis juvenil es que se va a presentar con una progresión insidiosa. Puede iniciar con síntomas generales como es malestar general, fatiga, debilidad muscular, que es lo más predominante, fiebre y erupciones cutáneas. Puede presentarse en el diagnóstico entre 3 y 6 meses, pero existe una gran variación en lo que es su evolución. Hablando específicamente de lo que son síntomas a nivel de músculo esquelético, lo que vamos a encontrar es una debilidad muscular al inicio que es predominantemente proximal. Esto quiere decir que la debilidad es a nivel de la musculatura de la cintura escapular, también de las extremidades inferiores. La debilidad se va a evidenciar más que todo en flexores anteriores del cuello, músculos de la espalda, lo que va a provocar que el paciente sea incapaz de mantener la cabeza erguida o una postura sentada. Y al examen físico va a haber una debilidad, que lo importante es que esta va a ser simétrica, con predominio, como se había mencionado anteriormente, en músculos proximales, principalmente a nivel de hombros y caderas, flexores del cuello y musculatura que puede incluir la musculatura abdominal. En etapas posteriores, que ya son cuadros más graves de enfermedad, estos se pueden ver afectados músculos distales de las extremidades. Importante que los reflejos siempre van a estar conservados, y en la forma más grave, que es un 10%, esto puede afectar hasta los músculos faringeos, hipofaringeos y palatinos, y se va a manifestar en forma de una disfonía, dificultad en la dilución,
disfagia o una voz nasal, y esto nos puede llevar a un alto riesgo de broncoaspiración. Dentro de los signos que nosotros podemos ver a la hora de evaluar al paciente está el signo de Trendelenburg, en el cual nosotros indicamos o vemos la debilidad de los músculos abductores de la cadera, del glúteo medio y glúteo menor. Esto se evalúa cuando se pide al paciente que se apoye sobre una pierna, y este signo va a ser positivo si se manifiesta una caída de la pelvis a nivel del lado que no está apoyado. Dentro de otros signos que nosotros podemos evaluar está el signo de Govertz. Es un hallazgo de debilidad muscular proximal y se manifiesta cuando el paciente, a la hora de levantarse o incorporarse, utiliza las manos para empujar, ya sea a nivel de las piernas o treparse sobre su propio cuerpo para recuperar lo que es una posición erguida. También algunos niños pueden presentar artralgias o artritis leves transitorias no deformantes, y se pueden acompañar de tenosinovitis o nódulos flexores. Importante que la presencia de la artritis y la persistencia de miositis con cambios cutáneos. También puede haber un síndrome de superposición con características de lupus, artritis idiopática juvenil y esclerodermia. A mí me surgió mucho la duda de cómo es que nosotros podemos evaluar lo que es la fuerza muscular. Hay diferentes escalas, una de estas es esta, la CEMAS. Aquí incluí lo que es un código QR en el cual ustedes lo pueden escanear, y aquí ver cómo es que podemos evaluar a los pacientes y ver cómo los podemos clasificar en base a la fuerza muscular que tiene cada paciente. De los aspectos que se evalúan son variables, que son todos los que están enlistados aquí, como es la elevación de la cabeza, elevación de la pierna, mantener la pierna elevada, de supino a prono, incorporación, sentarse desde supino, y los que mencioné el resto del listado. Dentro de las enfermedades mucocutáneas, esto va a estar presente hasta en el 3/4 de los niños afectados, y van a haber muchas lesiones que son patognomónicas. El resto de los signos que nosotros podemos ver pueden ser erupciones cutáneas de menor característica, pero lo que va a ser evidente en todo paciente con una dermatomiositis van a ser tres principales. Uno es la decoloración en heliótropo de los párpados superiores. Esto consiste en un exantema que es de características de eritema y violácea, localizada a nivel de los párpados superiores, y generalmente va a estar acompañado de lo que es edema palpebral, así como ven en la imagen A. La otra característica importante son las pápulas de Butron. Estas son las manifestaciones más comunes en dermatomiositis, y se tratan de pápulas rosadas o violáceas que se van a localizar en las superficies extensoras de los nudillos. Principalmente en las articulaciones donde podemos ver esas son las metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales y distales. También los podemos evidenciar en lo que son codos, rodillas y malleolo medial. Adicional también, esto va a respetar lo que son los espacios interfalángicos, a diferenciación de lo que es el signo de Butron, que esto consiste en un exantema en las mismas localizaciones, pero el cual no va a ser palpable, sino va a ser de característica macular. Y por último está el eritema periungual y las anomalías de asas capilares. Estos reflejan la presencia de una vasculopatía sistémica, y puede observarse eritema periungual, hipertrofia de las cutículas, dilatación de los capilares periunguales y pequeñas erupciones superficiales. Creo que eso no se mira a simple vista, ¿verdad? Generalmente se utiliza un aparato que se llama capilaroscopio, idealmente, ¿verdad? Para poder lograr ver todas estas tortuosidades también que se miran a nivel del pecho, de la vasculatura. Dentro de otros signos que podemos ver también a nivel de piel, aunque es menos frecuente, es el eritema en forma de V, como es la imagen aquí inferior, en la cual esta puede estar en la parte superior del tronco o difuso en el tronco, y en extremidades puede ser de características descamativas,
y evolucionar hasta una formación de telangiectasias. Pueden aparecer importantes, siempre evaluar completamente a todos los pacientes, porque sí podemos encontrar lo que son ulceraciones a nivel de axilas, hombros, canto interno del ojo o zonas de presión. Importante que en estos pacientes también va a haber una fotosensibilidad, y esto se va a presentar hasta en 1/3 de los pacientes. Y la exposición solar se ha asociado también a la aparición y exacerbación de esta enfermedad. En un 10 a un 46% podemos encontrar ulceraciones gingivales y bucales, y estos se pueden asociar a lo que es dolor al tragar. Dentro de otros signos que nosotros podemos encontrar está la calcinosis, que es la calcificación distrófica. Eso quiere decir que pueden haber cristales de calcio básicos, puede haber hidroxiapatita o fluoropatita, y esto ocurre hasta en el 40% de los casos, y estos ocurren 6 meses posterior al inicio de la enfermedad. La deposición de calcio, esto puede ocurrir en forma de placas o nódulos subcutáneos, como grandes grumos de características tumorales en grupos musculares o articulaciones, y estos pueden estar de características planas o pueden estar extensos en todo el exoesqueleto subcutáneo. Las vasculitis podemos encontrar específicamente a nivel con afectación gastrointestinal, con vasculitis visceral. Esto solo se presenta en una minoría de los casos, pero también nos indica un mal pronóstico. Puede presentar en forma clínica dolor abdominal difuso. También hay pacientes que pueden presentar pancreatitis, melena, hematemesis. Y la vasculitis es de forma difusa en la mucosa del tracto gastrointestinal. Incluso pueden haber perforaciones viscerales, afectación de vejiga urinaria, útero, vagina o los testículos. A nivel cardiopulmonar, las anomalías cardíacas, estas se detectan con mayor frecuencia. Lo que más evidenciamos son los soplos de manera inespecífica, cardiomegalias, que estos pueden ser con o sin cambios electrocardiográficos, y también se han descrito cuadros de pericarditis. En casos graves pueden acompañarse de una miocarditis aguda, defectos de la conducción, bloqueos cardíacos hasta en un 25%. Puede asociarse con hipertensión, y en 2% un fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Es una afectación de los vasos sanguíneos que se estrechan en respuesta al frío o al estrés, y esto va a reducir lo que es el flujo sanguíneo a nivel de las extremidades, como es en los dedos de las manos y de los pies. Como podemos ver en la imagen inferior, hay 3 fases principales. Está la fase de palidez o la fase blanca, en la cual va a haber una vasoconstricción, y esto va a reducir el flujo sanguíneo. Está la fase de cianosis, aunque la cantidad de sangre sigue siendo muy escasa, la poca sangre venosa es pobremente oxigenada. Y está la fase 3, que es la fase de rubor. Tras el recalentamiento y la desaparición del estímulo desencadenante, que puede ser frío o estrés, que provoca la vasodilatación, va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Y a nivel pulmonar, importante que pueda haber debilidad en músculos respiratorios. Esto puede provocar lo que es una enfermedad pulmonar restrictiva sintomática en la mayoría de los niños afectados, pero estos van a ser de características de una dermatomiositis moderada grave. También podemos encontrar lo que es una neumonitis intersticial, que esta es rara en los pacientes y es refractaria al tratamiento. Pueden haber neumonías por aspiración, por la misma debilidad muscular que tenemos, por la dismotilidad faríngea y esofágica, y puede haber hipoventilación alveolar por la debilidad de los músculos respiratorios. La lipodistrofia es un trastorno clínicamente heterogéneo que puede ser generalizado y puede ser localizado o sutil, incluso unilateral, y esto se va a caracterizar por la pérdida lenta y progresiva de lo que es la grasa subcutánea y visceral. Es más notoria en la parte superior del cuerpo, la cara, y en ocasiones se pueden acompañar de hirsutismo, acatosis nigricans, agrandamiento del clítoris, esteatosis hepática, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia. Se reporta que la lipodistrofia puede estar en los pacientes con dermatomiositis
y tienen una característica que es más común en mujeres, hasta un 25%. Y estos a su vez puede presentar hasta un 50% con hipertrigliceridemia y resistencia a la insulina. La distrofia grave se asocia con deficiencia de la leptina. Ahora, ya que vimos todo lo que son las manifestaciones clínicas que podemos ver en todos los pacientes con dermatomiositis, vamos a hablar un poquito más de lo que son los exámenes de laboratorio. Y en forma general, podemos encontrar indicadores no específicos de inflamación, como es la ABS y niveles de PCR. Estos pueden estar normal o elevados. La presencia de leucocitosis y anemia es poco frecuente. En la orina ocasionalmente podemos encontrar lo que es hematuria microscópica. Importante aquí, las enzimas musculares pueden estar elevadas, de las que nosotros podemos tomar de referencia son la creatinina quinasa, la lactato desoxigenasa, aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa y la aldolasa. Aquí la LDH refleja mejor la actividad global y predice una caída en la enfermedad. Autoanticuerpos. Y esto va a estar presente hasta en un 60% de los pacientes que se pueden encontrar positivos. Estos no son específicos, por lo tanto, en la mayoría de los casos no tienen un valor diagnóstico. En los niños podemos encontrar principalmente lo que es un anti-MI2, que va a estar presente en un 5%, antisintetasa, que va a estar entre un 5 y un 10%, y va a estar relacionado con complicaciones como las artritis. Ahí no tiene agua. Café. ¿Quieres café? No, soy de la Está caliente. No tienes. Y hay estudios recientes descrito el anti-P155, que va a estar positivo entre un 20 y un 30%. Y también se han evidenciado pacientes que han tenido anticuerpos, generalmente títulos altos, anticuerpos antinucleares, que se dan positivos. Y aquí hay una pequeña tabla donde hay los anticuerpos que nosotros podemos buscar a nivel de dermatomiositis, que fueron de los que mencionamos anteriormente. La electromiografía es útil para confirmar el diagnóstico y la selección del sitio de la biopsia muscular. Los cambios son de inestabilidad de la membrana, donde podemos encontrar lo que es aumento de la actividad intersticial, fibrilaciones y ondas agudas positivas. Y a nivel de lo que es destrucción aleatoria de las fibras musculares, podemos encontrar lo que es una disminución de la amplitud y duración de los potenciales de acción. Las biopsias musculares, estas van a estar indicadas cuando el diagnóstico de algún modo es incierto para evaluar la actividad de la enfermedad, especialmente en etapas tardías de su evolución. Ocasionalmente está indicada en niños que no responden al tratamiento. Las biopsias por lo general suelen ser a nivel de deltoides o cuádriceps. La resonancia magnética permite seleccionar la zona muscular a tomar la biopsia. Y es importante que en caso de hacer una electromiografía en 6 semanas previas, se debe realizar del lado opuesto a la biopsia. Y a la hora de realizar los estudios se realiza una inmunofluorescencia y enzimas, estas se pueden guardar en lo que es un medio de isopentano, y para la microscopía electrónica se puede guardar en lo que es el glutaraldehído. La lesión característica es la atrofia perifascicular. A nivel de exámenes radiológicos, en rayos X podemos encontrar lo que es un aumento en la densidad de los tejidos blandos,
lo que va a causar edema muscular, y lo que evidencia el edema muscular y el tejido subcutáneo. Y esto puede ser ya más tardío con atrofia muscular. En etapas más crónicas, las áreas de calcificación van a estar a nivel de los tejidos blandos y la presencia de osteoporosis en huesos largos y de los cuerpos vertebrales va a ser extensa. La ecografía muscular lo que nos va a evidenciar es el aumento de la ecogenicidad. En las gammagrafías vamos a detectar cambios anormales tempranos en relación al flujo sanguíneo en los músculos afectados, pero esta tiene una aplicación limitada. Y lo que es la resonancia magnética, nosotros podemos documentar el grado de la extensión y la naturaleza focal de la anormalidad muscular. En lo que es en T1 podemos encontrar lo que son fibrosis, atrofia e infiltración grasa, y en T2 podemos ver lo que es la supresión de grasa, de edema y cambios inflamatorios donde se van a evidenciar con hiperintensidades. Y para el diagnóstico nos podemos guiar en lo que son los criterios de Bohan y Peter. Estos fueron descritos en 1975 y según el número de los criterios estos se pueden definir como probable o posible. Su sensibilidad es alrededor de un 45 o 90% con una especificidad del 90%. Entonces aquí vemos 5 características importantes. Uno son los cambios cutáneos característicos que vimos anteriormente: el eritema heliótropo, pápulas de Guthrun, signos de Guthrun, exantema eritematoso, en cara, tórax o zonas extensoras de la extremidad. El segundo es una debilidad simétrica muscular proximal. El tercero es una elevación de las enzimas musculares, que puede ser TK, AST, LDH, aldolasa. Su electromiograma compatible con miopatía y desnervación. Y como quinto punto, una biopsia muscular con evidencia histopatológica de necrosis e inflamación. Entonces, en base a estos criterios, debe tener 2 de los 4 criterios anteriormente mencionados y se va a definir como un caso posible si tiene uno de los 4 criterios, probable 2 de 4 y definido como 3 de 4. En cuestión del tratamiento, ya aquí vamos a hablar de formas de cuidados generales. Dentro de los cuidados generales es importante lo que es nuestros objetivos. Va a ser lo que es suprimir la respuesta inmunoinflamatoria y la prevención y la preservación de la función muscular y la amplitud de los movimientos articulares. Debe prestarse atención en lo que es la función pulmonar y lo que es el mecanismo de la dilución para evitar lo que es broncoaspiraciones. El cuidado de la piel es importante, siempre se recomienda lo que es el uso de protector solar. Esto principalmente para evitar lo que es la sobreactivación de la misma enfermedad y evitar lo que son fisuras o úlceras en el nivel de la piel. Importante vigilar lo que es el factor nutricional. Y hablando específicamente ya del tratamiento con glucocorticoides, que es una de las piedras angulares del tratamiento, el tratamiento temprano y adecuado es el factor más importante en relación al pronóstico. De los medicamentos que nosotros vamos a utilizar, se prefiere la prednisona a otros esteroides, principalmente por su efecto miopático más potente. Su dosis de inicio va a ser de 2 miligramos kilo día y esta se va a dividir en 2 a 3 tomas al día. Si existe una respuesta clínica, posteriormente nosotros podemos ir progresando lo que es el esteroide y esto se va a evidenciar también si hay una disminución sérica de las enzimas musculares. Se puede ir reduciendo a 1 miligramo kilo día. En muchos artículos es muy controvertido a la hora ya de suprimir el tratamiento por el mismo del riesgo de recaídas. La terapia con glucocorticoides en días alternos generalmente solo es útil en las últimas etapas de la fase de la recuperación de la enfermedad. Importante que como hay una relación con osteopenia y osteoporosis grave con fracturas de compresión, es importante suplementar con lo que es calcio y vitamina D a la hora de administrar el esteroide. Y en caso de que se valoren lo que son pulsos, generalmente se utiliza en forma aguda para lograr un control rápido de la inflamación muscular. Generalmente los pulsos los han documentado a una dosis de 30 miligramos
por los pulsos. La hidroxicloroquina como agente ahorrador de esteroide y como fármaco eficaz para tratar la dermatomiositis. Esta mejora significativamente lo que es las lesiones cutáneas después de 3 meses y la debilidad muscular después de 6 meses. Generalmente la dosis de inicio va a ser de 2 a 5 miligramos kilo día y su eficacia es moderada y puede ser propenso a una reacción cutánea leve secundaria del mismo uso del medicamento. Dentro de las terapias inmunosupresoras, las primeras indicaciones son la resistencia o la dependencia de los glucocorticoides, y esto mejora de manera más específica lo que es fuerza muscular y nos ayuda a disminuir lo que son niveles séricos de enzimas musculares. Los medicamentos más utilizados son metrotexato, que es como los de principal inicio antes de los otros a mencionar, que es la cetropina, ciclofosfamida y ciclosporina. La mejoría se va a observar en un plazo de 1 a 2 meses. Importante en caso del metrotexato, el inicio del ácido fólico a una dosis de 1 miligramo. Esto es principalmente para evitar los efectos adversos de la inhibición de folatos, que va a ser la anemia y las úlceras. Aquí hay una pequeña tabla en cuestión de los tratamientos que hablamos anteriormente y las dosis que se utilizan de manera convencional. La ciclofosfamida va a ser a 1 miligramo kilo día por vía oral o de 500 a 750 por metro cuadrado una vez al mes. Y la cetropina de 1 a 3 miligramos kilo día. Posteriormente vamos a hablar también de las inmunoglobulinas intravenosas en pacientes con resistencia o dependencia de esteroides. Algunos pacientes han evidenciado lo que es una mejoría en la fuerza muscular y disminución de las erupciones cutáneas durante un periodo de 9 meses con infusiones de 1 miligramo kilo día cada 4 semanas en 2 días consecutivos. La plasmaféresis, se han evidenciado algunos beneficios en niños. El efecto terapéutico que se han documentado en diferentes estudios es mínimo o inexistente en adultos. Aún tiene un enfoque experimental, pero es de interés principalmente lo que es la fotoféresis extracorpórea, con una activación ultravioleta del metoxaleno para unir de forma covalente el ADN de los linfocitos. Dentro de los agentes biológicos podemos encontrar los que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, incluido la proteína de fusión, del receptor del factor de necrosis tumoral humano, soluble y recombinante, y los anticuerpos monoclonales quiméricos del factor de necrosis tumoral con resultados prometedores en algunos pacientes. De los que mencionan tanto en la literatura, podemos ver y que hemos tenido la experiencia de utilizar, que es el etanercept. Este se puede utilizar en niños de se han evidenciado, mejoría en 1 de cada 9 niños, y generalmente la dosis es de 0.8 miligramos kilo. El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra linfocitos B, han tenido resultados prometedores, al igual que el infliximab. Otros tratamientos también incluidos es el tacrolimus sistémico y el tofacitinib para la enfermedad grave, y ha demostrado ciertos méritos en casos refractarios al uso de esteroides. Importante que en las manifestaciones cutáneas se utiliza la alternativa del micofenolato mofetil. En cuestión a la calcinosis, dentro de los medicamentos que podemos utilizar es la colchicina, el hidróxido de aluminio, difosfonatos, dimetilacem, warfarina, y dentro de todos estos, de los más utilizados es la colchicina, que esto suprime de forma significativa los efectos inflamatorios locales y sistémicos asociados a la calcinosis. Esto es a través del bloqueo del factor de necrosis tumoral y puede ser beneficioso ya que la sobreexpresión del alelo se asocia a una larga duración de la enfermedad y calcificaciones patológicas. En casos graves que sea resultado de ese tratamiento, también se han valorado lo que son excisiones quirúrgicas. En relación a la lipodistrofia,
Podemos utilizar dosis de metionil-leptina humana recombinante a una dosis de 4 nanogramos por ml por vía subcutánea 2 veces al día durante 4 meses. Importante el control de lo que es triglicéridos, colesterol y las glicemias. Este es un cuadro donde vienen las fases clínicas en relación a los tratamientos, que se divide en 4 grupos. El primero es un periodo prodrómico con síntomas inespecíficos. El segundo es una debilidad muscular progresiva con sarpullido. El tercero es una debilidad persistente con sarpullido y miositis activa. Y la cuarta es ya una recuperación con o sin atrofia muscular residual con contracturas y o calcinosis. Estas fueron las referencias para la presentación. Y muchas gracias por su atención. ¿Es una enfermedad degenerativa? No es degenerativa. Llega, aparecen los síntomas y esos mismos síntomas son los que van a manejarse en esta medición, que pasa en un proceso de la fase, donde no van como enfrentando la degradación de la vida. No, porque acuérdate que es una enfermedad autoinmune, como dijo Byron, Se activa y se activa. ¿perdón? Y dependiente de la predisposición genética, sí son los diferentes agentes etiológicos, ¿verdad? O sea, porque todas las enfermedades reumáticas son bajo predisposición genética. Pero aquí, no, recordate que por eso dijo, la placa neuromuscular no va a estar aumentada, sino solo el miocito. Por eso de que igualmente se manda a hacer el electromiograma, porque tú solo mencionaste el electromiograma y no mencionaste la velocidad de conducción nerviosa, pero sí, siempre recuérdense que se tiene que mandar a hacer el electromiograma para medir, pero generalmente no hay denervación muscular, ¿verdad? Y entonces solo es el miocito y no es una enfermedad degenerativa, porque aparte están todos los diagnósticos diferenciales de enfermedades neuromusculares, y ahí ya entran como pares. Bueno, ahí entran todas las enfermedades neuromusculares que ya son diferentes, pero es diferente entonces esto no es. Generalmente estos pacientes pueden entrar en remisión, como todas las enfermedades autoinmunes, con tratamiento o sin tratamiento. 6 meses con tratamiento y que tenga que ya tenga enzimas musculares normales, que su clínica no tenga heliotropo, no tenga debilidad muscular, y 6 meses con tratamiento estando bien, tú dices que está en remisión. Y ya después de eso, sin tratamiento, pues pueden estar. Y ya es cuando uno decide quitar el medicamento, ¿verdad? Entonces, si hay pacientes, muchos pacientes que tengo ya en remisión con dermatomiositis, que tienen 1, 2, 3, 4 años y no han tenido recaída. Pero si hay diferente comportamiento de la dermatomiositis, los pacientes pueden, por ejemplo, debutar la primera vez y ser solo monocíclico, es decir, tener solo la recaída, la primera recaída se trata y posteriormente durante su vida pues están sabiendo de que puede haber el riesgo porque está la predisposición. Está la policíclica, que a pesar de tener tratamiento, los pacientes, y hemos visto en consulta externa, que se da tratamiento y van teniendo las recaídas a pesar del tratamiento. Y está la crónicamente enferma, ¿verdad? Que es la que al retirar el tratamiento pues tiene una recaída. Entonces sí hay diferentes comportamientos de dermatomiositis. Pero no es una enfermedad que vaya degenerando el nervio, ¿no? Porque aquí no se ve la placa afectada. ¿Alguien más? Todo está bien, claro. Las calcinosis son en áreas de presión, en áreas de punción o solo aparecen así? Aparecen donde sea. A veces hay niños que tienen caparazón. Hemos tenido pacientes porque en México vimos varias, pero aquí en San Juan de Dios tuve que, antes de pandemia, tuve un niño que no sabían que tenía, pero ya estaba crónicamente enfermo con lipodistrofia y se miran así como panzoncitos, como puso Byron la foto de la lipodistrofia, porque está tan atrofiado que pareciera que están distendidos, ¿verdad? Pero, y de ahí era una caparazón literal. No pusiste foto de las calcinosis de los rayos X, ¿verdad? ¿Cómo se miraban? A ver. Y le pusieron un montón de diagnósticos diferenciales y pensaron en esclerodermia. Pero lógicamente he visto pacientes crónicos que yo les dije, esta es una dermatomiositis, y efectivamente es una dermatomiositis.
Pero no, afecta solo lo que es tejido celular subcutáneo, músculo y fascia muscular. Eso sí no llega a hueso, pero puede afectar cualquier parte. De hecho, por eso mencionó, hay algunos de que sí pueden ser, se resecan, dependiendo, ¿verdad? Porque si las tienen los glúteos, que sean viables, porque a veces son placas así enormes que no las pueden secar porque es mucho el músculo. Y eso sí, aunque la enfermedad está en remisión, no se aplica. No, eso es lo más difícil. ¿Tienes ahí foto? Bueno. Sí, otro, pero no sé por qué no lo A ver, puedo. es bien difícil de tratar. De hecho, las calcinosis es un dolor de cabeza porque muchas veces no mejoran. Este niño sí mejoró porque le puse pulsos de metil casi semanal y después quincenal con altas dosis de metotrexato. Pero como mencionó Byron, colchicina, antagonizador de los canales del calcio, que es igual farina, uno les pone de todo y no. Y la mayor complicación son las infecciones. Y es que literalmente, o sea, tienen una calcinosis y se revienta el calcio. Ajá. Y entonces las complicaciones son peores. Tengo un niño en el San Juan de Dios con una enfermedad mixta, tejido conectivo, y tiene esclerodermia y dermatomiosis. Y lo más difícil que ha sido de tratar en ese niño son las calcinosis. Llevo años, y le he dado de todo. Y el niño se llena de calcio y empiezan a explotarle y se empieza a infectar. Entonces es bien difícil. Y hay otros que no tienen tanto de calcinosis, ¿verdad? Pero ya no. Pero media vez miran ustedes una radiografía ahí de una calcinosis, se mira radiopaco, el área, ¿verdad? Donde está. Y el diagnóstico es por rayos X. O sea, clínicamente, pero si ustedes no han visto, ¿verdad? Calcinosis, porque a veces no sobresale, por una radiografía se puede hacer el diagnóstico. Y no digamos por una resonancia, es una tomografía. ¿Verdad? Entonces. ¿Y las pruebas de anticuerpos se hacen aquí en Guatemala? Sí, se hace en Guatemala, está el panel de miopatías inflamatorias, de hecho se hace aquí en el. Si ustedes quieren mandar a hacer el panel, por favor pongan atención, si ustedes quieren mandar a hacer el panel de miopatías inflamatorias, lo pueden mandar a hacer aquí, completo con todos los anticuerpos que me dicen, anticuerpos, anticuerpos, y todo eso. ¿En dónde se mandan? En la Vesco. No, aquí, en el laboratorio de. Quiero ver esto, lo miro lejos. Sí.